¿Qué más? Mezclas. Mezclas. ¿Qué más? Fórmulas. Fórmulas. ¿Qué más? ¿Qué se le ocurre cuando alguien escuchan química? ¿Qué más cosas? Vamos, usted puede. Sin miedo, sin miedo. ¿Qué te ocurre? Moléculas. ¿Qué más? ¿Ah? No, nos vamos a saltar esa parte. ¿Qué más? Que podemos estar mucho rato. ¿Qué más? ¿Qué se le ocurre cuando escuchan química? Ácidos. ¿Qué más? Compuestos. ¿Qué más? Iones. ¿Qué más? Electrones. ¿Qué más? Cadenas. ¿Qué tipo de cadenas? Enlaces. ¿Algo más? Canteo. Ya, vamos a escribir. ¿Qué más? ¿Algo más? Fluidos. ¿Qué más? ¿Algo más o no? ¿Estequiometría? Bueno, fue como muy específico, pero bueno. Esa es la respuesta de alguien que hizo el curso. Antes. ¿Qué más? Todo lo que dijeron está bien, está perfecto. Cuando tenemos química, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos reacciones donde mezclamos átomos con moléculas que las podemos representar por fórmulas, que muchos de estos átomos están representados en la tabla periódica por un símbolo, que muchos de esos elementos o compuestos o moléculas tienen un comportamiento ácido, pueden formar iones, que es el intercambio de electrones para formar enlaces, unir otras cosas, podemos formar cadenas dependiendo de lo que estamos haciendo, tenemos un tanteo, vamos probando cosas. ¿Qué pasa si le agrego más o le agrego de menos? Para poder completar una cierta estequiometría, o sea, básicamente, si yo hago esta reacción con 50 gramos, ¿cuánto voy a obtener? Y algunos de estos compuestos van a ser fluidos, van a ser que fluyen. Pero se nos olvida algo importante, que si no lo sabemos, es un poco complicado. ¿Método científico? También. Pero otra cosa. ¿Qué es química? Vamos a estudiar química, vamos a hablar de química. Va a salir química hasta por si acaso. Pero ¿qué es la química? Aparte de todo esto, o sea, todo esto son conceptos que están inmersos dentro de la química. ¿Pero qué es la química? Pregunta fundamental, ¿o no? Si vamos a estudiar algo, lo ideal sería saber qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué es la química? Es una ciencia, muy bien. ¿Y qué hace como ciencia? ¿Qué estudia? Algo tiene que estudiar. Ya, pero eso lo podemos considerar como una generalidad. La materia, ¿no? Estudia la materia. Eso es lo que hace la química. La química es la ciencia que estudia la materia. ¿Y qué más de la materia? Y sus transformaciones.
vamos a estudiar. La química es la ciencia que se dedica a estudiar la materia y sus transformaciones. Y como tal, como estudia la materia, está presente en todo ámbito. Nuestro cuerpo, como dije al principio, hace química. Tenemos química ¿dónde? En la industria farmacéutica, donde se formulan, se desarrollan distintos compuestos que tienen un cierto fin, que en este caso es, digámoslo así, mejorar la calidad de vida de la persona. Pero ¿dónde más tenemos química? Por ejemplo, paneles solares. ¿Qué hacen los paneles solares? ¿Qué hacen los paneles solares? ¿Cómo? Toman lo que es la energía del sol, la energía lumínica, y mediante una transformación química, transforman esa energía en energía eléctrica. Y a su vez, esa energía eléctrica, ¿qué es lo que puede hacer? Se puede transformar en energía mecánica, ¿o no? Cuando movemos un objeto a partir de la corriente eléctrica, estamos transformando la energía eléctrica en energía mecánica. Lo que hace el viento. Hélices enormes que están ahí en alguna parte girando. ¿Qué es lo que hacen? Transforman el viento en energía eléctrica. También mediante procesos químicos. Tenemos la industria petrolera, donde a partir de un crudo, el petróleo, mediante distintos procesos, principalmente procesos de destilación, pero también hay algo ahí de deriva, obtenemos la gasolina, el captano, ¿cómo se llama la cosa? El alquitrán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la química está presente en prácticamente todo. De hecho, hay un libro, no me recuerdo el autor, que pretenciosamente lo llama Química en la ciencia central. Ustedes saben que siempre hay una pelea entre qué ciencia o qué área de la ciencia es más importante. La química, la biología, la física, la matemática. Hay un poco de todo en cada cosa. Entonces, la química está presente en todo esto. ¿Y qué es lo que vamos a ver nosotros? Cómo ocurren esas transformaciones. Vamos a ir definiendo algunas cosas para poder entender primero los procesos que vamos a ver y después vamos a ver cómo ocurren a grandes rasgos esas transformaciones que nosotros vamos a hablar. ¿Sí? Entonces ya sabemos que la química es la ciencia que estudia la materia y sus distintas transformaciones. Y ahora les pregunto a ustedes, y a ver si lo que hicieron en el curso antes se acuerdan, ¿qué es materia? Ya, ¿y qué más? Todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Eso. La materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un volumen o tiene volumen. Eso es lo que nosotros vamos a entender por materia. Todo aquello que ocupa un espacio y tiene masa. O tiene masa y ocupa un espacio, tiene un volumen. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a definir como materia. Y por lo tanto vamos a encontrar distintos tipos de materia. De hecho, en este momento estamos rodeados por materia. ¿Qué materia sería esa? Aparte de nosotros mismos. ¿Qué otra materia nos está rodeando ahora mismo? Que no nos damos cuenta. El aire. El aire es materia. Porque tiene masa y ocupa un volumen. ¿No se han dado cuenta que de repente van en algún auto y pasa un camionzote por el lado y se siente cómo se mueve el aire? Y eso es básicamente porque el camión
desplaza un volumen de aire que hace que el auto se mueva. De hecho, hay un experimento por ahí que es capaz de medir, o tratan de medir, la masa del aire. Tratan de medir la masa de un cierto volumen de aire. No es muy sencillo, pero se puede. Entonces, vamos a entender por materia aquella que tiene masa y que ocupa un volumen. Y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar todo lo que nosotros vamos a ver. Vamos a borrar aquí. Y obviamente cada materia va a tener ciertas propiedades. No toda la materia es igual, tiene distintas propiedades. Como por ejemplo, van a tener algún olor, una densidad, una viscosidad, etc. Depende del tipo de materia. Entonces, ya sabemos que cuando estamos hablando de materia, vamos a seguir por aquí. Nos estamos refiriendo a algo que tiene masa y que ocupa un volumen, ¿cierto? Normalmente nosotros, si bien no estamos hablando de materia, por temas de costumbre generalmente, vamos a estar hablando o van a escuchar mucho la palabra de sustancia. Cuando hablamos de sustancia nos estamos refiriendo a materia, no a la sustancia de la que se come. Pero que cuando hablamos de sustancia vamos a estar hablando de la materia. Entonces, la materia nosotros la vamos a poder clasificar en dos grupos distintos, que son las sustancias puras y las mezclas. ¿Okay? Vamos a empezar por las mezclas. Dentro de las mismas mezclas vamos a tener dos tipos de mezclas. ¿Cuáles pueden ser o crees que son esas mezclas? ¿Dónde anda la lista? Por si acaso. Vamos a tener las mezclas que son de tipo homogéneo y las que son de tipo heterogéneo. ¿Se ven? El rojo y el verde de allá de fondo. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos mezclas, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. ¿Cuáles son las mezclas homogéneas? Por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua, ¿cierto? Y este vaso con agua, la más clásica, yo le agrego sal, cloruro de sodio. Yo puedo, o soy capaz, de poder distinguir dónde está el cloruro de sodio y dónde están las moléculas de agua. No. Depende. ¿De qué depende? ¿De cuánto sal le echo? Poquito. No, más o menos. Porque se disuelve. ¿Cierto? Si yo tengo un vaso con agua y le agrego una cucharada de sal, hacemos técnico, yo no soy capaz de distinguir dónde está el agua, las moléculas de agua, y dónde está la sal. Porque la sal se disuelve, ¿cierto? Entonces, las mezclas homogéneas serán aquellas mezclas que ¿qué cosa? ¿Qué pasa? Para decirlo sencillo, que yo no puedo distinguir los componentes de la mezcla. Si yo tomo un vaso de agua y lo miro con contraluz y me pasó de científicos, yo no puedo saber dónde está la sal y dónde está el agua. Entonces, esta es la más fácil.
azúcar. ¿Qué más? El té. ¿Qué más? El café. ¿Qué más? El jugo. ¿Cuál jugo? Normalmente jugo en polvo, pero sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre? ¿Agua y qué? Justo pasó el cambio, perdón. ¿Leche? Sí, también. ¿Qué más? Algo que conocen del fin de semana. El alcohol. El alcohol es una mezcla de agua con etanol, la cerveza, el vino. Ya nos fuimos por otro lado. Esos son todos ejemplos de mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en que yo no puedo distinguir los componentes que están formando esa mezcla. Imposible. Si yo lo veo a contraluz, no puedo. En cambio, ¿cuáles serán las mezclas heterogéneas? En las que yo fácilmente soy capaz de distinguir. No puse al revés. Capaz de distinguir los componentes de esa mezcla, como por ejemplo el agua y el cloroformo. El agua y el cloroformo no se mezclan, es como el agua y el aceite. Si ustedes toman un vaso, le echan una cierta cantidad de cloroformo y una cierta cantidad de agua, lo ponen a contraluz, ustedes van a ver, si bien ambos son incoloros, van a ver que hay una separación, no se mezclan. Entonces yo puedo claramente identificar dónde está el cloroformo y dónde está el agua. ¿Qué otro ejemplo, por ejemplo, conocen de una mezcla de tipo heterogéneo? ¿Qué tipo de mezcla heterogénea conocen? ¿Qué dijo primero? ¿Qué dijo? Agua con aceite, agua con arena, ¿qué más? ¿Qué? Agua con creatina. Ok, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más? La gaseosa con agua. Más o menos. Porque ¿qué ocurre con el lavalosa con agua? Al principio, si tú le agregas el lavalosa con agua, no está separado. Es decir, una vez que tú la quitas, puede hacer la burbuja. Ahí sí, porque están separaditos. ¿Qué más? El concreto. ¿Qué es el concreto? ¿Una mezcla homogénea o heterogénea? ¿Qué es el concreto? Concreto básicamente es cemento, arena, agua, a veces piedra, roca. Entonces yo puedo distinguir donde tengo arena, donde tengo, bueno, a grandes rasgos puedo distinguir donde tengo arena, donde tengo la piedra, ¿cierto? Donde está el cemento. Un plato de la clásica ensalada de frutas. ¿Qué será eso? ¿Una mezcla homogénea u heterogénea? Heterogénea, ¿cierto? Porque yo puedo ver claramente dónde está, no sé, pues la manzana, la frutilla, la pera, la naranja, la sandía, lo que sea. Un plato de cazuela, ¿qué será un plato de cazuela? ¿Heterogénea? ¿O no? Por un lado es heterogénea, ¿cierto? Porque, bueno, dependiendo de la cazuela, pues, tengo el zapallo, la papa, la carne, el pollo, la albóndiga, dependen de lo que sea, ¿cierto? La verdura, el arroz, los fideos, depende de cómo la hagan. Pero ¿y el caldo qué será? ¿El caldito qué será? ¿Qué tiene ese caldo? El caldo de cazuela. Tiene agua, tiene condimento, tiene sal, pero yo no lo veo, ¿cierto? En ese caso, un plato de cazuela, por un lado, es una mezcla heterogénea, pero a su vez es una mezcla homogénea. Tenemos las dos cosas a la vez.
varios ejemplos. Y lo importante es que yo, ya sea una mezcla homogénea o una heterogénea, yo la puedo separar los componentes de esa mezcla mediante procesos físicos. Por ejemplo, si yo tengo el agua con sal, ¿cómo yo podría separar el agua de la sal? Pero ¿qué pasa si yo hiervo el agua? Pero yo necesito tener las dos cosas juntas. O sea, necesito el agua y la sal. Con una destilación. ¿Qué es la destilación? La destilación es un proceso en donde yo tengo un balón que tiene una fuente de calor, ¿cierto? Esa fuente de calor me va a empezar a generar gas. Este gas va a subir por una columna de vidrio, que normalmente, ¿qué tienen estas columnas de vidrio? Tienen un sistema refrigerante. ¿Qué es lo que sucede? El gas corre por aquí, como está la columna refrigerante, que baja la temperatura, eso que hace, condensa para llegar a un condensador y voy recuperando el agua. ¿Y qué me iba a quedar aquí? La sal. Entonces, mediante un proceso físico, porque estoy alterando físicamente la mezcla, pero no estoy haciendo ningún proceso distinto, puedo separar el agua de la sal. Entonces, para poder separar los componentes de una mezcla, tanto homogénea como heterogénea, yo solamente necesito un proceso físico. Los procesos físicos que hacen que no alteran los componentes. Además, cuando yo tengo distintas mezclas, ya sean de tipo heterogénea u homogénea, las propiedades de los componentes que están formando la mezcla se mantienen iguales. No se ven alteradas las propiedades. Si tengo una solución, una mezcla de agua con sal, y yo sé que el agua, en la sal, cuando está disuelta en agua, es capaz de conducir la corriente eléctrica, al juntarla con el agua, eso no va a verse alterado, va a seguir conduciendo la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, por un lado, dentro de la materia vamos a tener mezclas. ¿Qué tipo de mezclas? Mezclas homogéneas y heterogéneas. Ya sabemos que las mezclas homogéneas son aquellas que yo no puedo distinguir los componentes de la que están formando esa mezcla. En cambio, en la mezcla heterogénea, yo sí puedo distinguir cuáles son los componentes que están formando esa mezcla. Sabemos además que en la mezcla las propiedades de cada una de las sustancias se mantienen y que yo puedo separar los componentes de una mezcla mediante procesos físicos. Y dentro de las sustancias puras, vamos a tener también dos situaciones. Vamos a tener los compuestos y los elementos. ¿En qué se diferencia un compuesto de un elemento? ¿En qué creen que se diferencia un elemento de un compuesto? Que el compuesto es el conjunto de varios elementos. O sea, no hay elementos. Vamos a borrar mi hermoso dibujo. Vamos a ver. Vamos a escribir aquí. Eso. Aprovechando que hemos estado aquí todo el rato. Ya son dos. El primero dice AU. ¿Qué es AU? Es el oro. Muy bien. ¿El oro qué será? ¿Un elemento o un compuesto? Un elemento, ¿cierto? ¿Y por qué no un compuesto? ¿Por qué? Dígame. Porque está formado solamente por un átomo isótopo. Exacto. Todos los átomos que están formando el oro son iguales. Es el mismo átomo. En cambio, el agua, el H2O, es un compuesto. ¿Por qué es un compuesto?
distintos. Y aquí tenemos el hidrógeno molecular. ¿Será un elemento o un compuesto? Vamos. El hidrógeno gaseoso. ¿Qué será? ¿Un elemento o un compuesto? O sea, más que todo como está tan formado eso. ¿Cómo no? Está tan formado que es como usado. Puede ser, por ahí. ¿Qué será el H2? ¿Un elemento o un compuesto? ¿Qué es el H2? ¿Un compuesto o un elemento? ¿Qué es lo necesario o por qué ustedes dijeron que el agua es un compuesto? Porque son dos átomos unidos, o sea, perdón, son tres átomos unidos, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, pero son dos átomos distintos. Un compuesto, para que nosotros lo llamemos compuesto, tiene que ser la unión de al menos dos átomos distintos. ¿Sí? Mucha gente aquí, a veces son capaces, pues tienen sus celulares, ¿cierto? A ver quién es más rápido para encontrar la diferencia entre un compuesto y una molécula. No se muevan tanto, que yo veo. Bueno, si no se los dejo de tarea. ¿Cuál es la diferencia entre una molécula y un compuesto? Porque muchas veces se tienden a enredar, pero no son lo mismo. Búsquenlo ya en cuenta. Entonces dijimos, tenemos el agua es un compuesto. ¿Es un compuesto por qué? Porque está formado por al menos dos elementos distintos, dos átomos distintos. El hidrógeno y el oxígeno por un lado. Pero acá tenemos hidrógeno unido a un hidrógeno. Esto es lo que normalmente nosotros lo conocemos como un elemento diatómico. Porque son el mismo elemento unido. ¿Cuál es la diferencia con el oro? Que aquí están unidos mediante un enlace y aquí no. El oro es todo oro. Son átomos de oro formando oro. Aquí tengo dos átomos que están unidos mediante un enlace para formar el H2. Entonces, la diferencia principal entre un elemento y un compuesto es que un compuesto está formado por al menos dos elementos distintos. Tienen que ser distintos. ¿Sí? Entonces, no todas las moléculas van a ser compuestos. Ahí les digo una pista. Entonces, vamos a tener elementos. Dentro de los elementos vamos a encontrar todos los elementos que encontramos en la tabla periódica y a su vez los elementos diatómicos, que son aquellas moléculas que están formadas por elementos iguales. De este tenemos muchos, tenemos el H2, el nitrógeno que respiramos, el cloro 2, el cloro gaseoso, que sirve para formar el cloruro de sodio. Es increíble que el cloro 2, que es sumamente tóxico, más el sodio metálico, que es sumamente explosivo, tiene una cuestión que es totalmente inofensiva. Bueno, casi para la hipertensión. Entonces, tenemos elementos y compuestos. Y para poder separar un compuesto, yo puedo separar los elementos que están formando el compuesto mediante procesos químicos. O sea, hay que hacer una transformación química para obtener los elementos a partir de un compuesto. Como por ejemplo, yo puedo obtener a partir del agua, puedo obtener hidrógeno más oxígeno molecular mediante una electrólisis. ¿Qué quiere decir la electrólisis? Que mediante la aplicación de una corriente eléctrica yo puedo romper el enlace hidrógeno-oxígeno y formar oxígeno gaseoso por un lado y
oxígeno molecular por el otro. ¿No es sencillo? Pues aquí tampoco. Necesitamos un equipo como una H gigante, grande. Pero eventualmente yo puedo separar los compuestos en sus correspondientes elementos. Entonces tenemos, por un lado tenemos la materia, que dijimos que la materia es y ocupa un volumen, que esa materia nosotros la podemos separar en mezclas y sustancias puras. Dentro de las mezclas tenemos las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Ya sabemos que las mezclas homogéneas son aquellas que yo no puedo distinguir los componentes de la mezcla. En cambio, las mezclas heterogéneas sí puedo distinguir los componentes de la mezcla. Y por el lado de las sustancias puras vamos a tener los elementos y los compuestos. Los compuestos son aquellos que están formados por al menos dos elementos distintos. Tienen que ser distintos, si no ya no son el compuesto, será una molécula. Y tenemos los elementos en que todos los átomos son iguales. Y dentro de los elementos podemos encontrar el caso de los elementos diatómicos, en donde dos átomos del mismo elemento están unidos a través de un enlace para formar o obtener una molécula que es más estable. Muchas veces lo que buscan todas estas cosas que vamos a ver es que sean estables. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Seguro? Vale. Dentro de la química, nosotros a grandes rasgos podemos encontrar dos ramas distintas. Hay muchas más, pero principalmente nosotros nos vamos a enfocar en dos ramas de la química. ¿Cuáles son? Las mencioné al principio. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Exactamente. Tenemos por un lado la química inorgánica y por el otro tenemos la orgánica. Hay muchas más. Está la orgánica, la analítica, la fisicoquímica, la electroquímica, pero para los principios del curso nos vamos a enfocar en esas dos: inorgánica y la orgánica. ¿Cuál es la química orgánica? ¿O por qué se llama química orgánica? ¿Por qué creen que se llama química orgánica? Porque viene de la palabra de todo aquello que sabe. Ya. Originalmente, claro, la química orgánica se pensaba que era todo aquello que provenía de fuentes naturales. Y cuando me refiero a fuentes naturales, hablo de plantas, algas, esponjas marinas, etcétera, etcétera. Hasta que en muchos años se pudo sintetizar urea a partir de sustancias inorgánicas. Y a partir de ese momento se empezó todo lo que es el estudio de la química orgánica como tal. La química orgánica se conoce o se le llama también como la química del carbono. ¿Por qué? Porque principalmente todos los elementos orgánicos o los compuestos orgánicos tienen carbono en su estructura. Obviamente no solamente tienen carbono, pero principalmente tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Pero esa es principalmente la gran diferencia entre la química orgánica y la química inorgánica. La química orgánica la podemos conocer como el estudio de la química
química del carbono. Todos los compuestos orgánicos, en su mayoría, tienen una estructura a base de átomos de carbono. En cambio, toda la química inorgánica, en su mayoría, presentan distintos tipos de elementos. Sodio, flúor, cloro, magnesio, oxígeno, hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es como la principal gran diferencia entre la química orgánica y la química inorgánica. De la química orgánica, prácticamente todos los días se están sintetizando, preparando compuestos nuevos. Del orden de los millones de compuestos. En cambio de la química orgánica, de la química inorgánica, si bien se trabaja mucho con varios compuestos, la cantidad de compuestos que se preparan es muchísimo menor. ¿Y por qué la importancia de la química orgánica? Por el que eso también toman el curso, porque dentro de nuestro cuerpecito ocurren muchas reacciones de tipo orgánico. Que ustedes principalmente la van a ver en el curso de bioquímica. Pero necesitan tener esa base de la química orgánica para que puedan entender lo que está ocurriendo ahí. ¿Qué hora es? Creo que estamos a las 7:25. Entonces, para ir recapitulando nuevamente, ya sabemos lo que vamos a estudiar. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar química. ¿Y química es? Eso, muy bien. La ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. Y por materia vamos a entender, ya dijimos, todo aquello que tiene masa y que ocupa un volumen. Además, tenemos dentro de la química lo que es la química orgánica y la química inorgánica, y que durante todo el curso les vamos a dar la lata con todo eso. Damas y caballeros, ha sido un gusto, ojalá no se hayan dormido, y nos vemos el próximo lunes.